¿Estoy realmente dispuesto a liberarme de los miedos del pasado y del control sobre el futuro? Porque yo me tengo que liberar del miedo que me provoca el pasado y de esa idea de control que tengo sobre el futuro, que yo puedo evitar que ciertas cosas pasen, ¿bien? Que yo no quisiera que pasaran, porque yo creo que voy con el volante y es mío el volante, hasta que en un momento me doy cuenta, ya les dije, que el cable era de juguete, todo, no le estaba enchufado a nada, y digo, ay, nunca tuve el control de nada, oh. Bueno, y ahí empiezo a aflojar, ya. Ay, bueno, no soy el hacedor de la cosa, qué alivio, menos mal, pensaba que yo había hecho todas estas macanas, bueno. Ahí como que me empiezo a relajar. Entonces, quiero ver de otra manera, porque ya sé que yo no tengo el control. No puedo controlar nada en absoluto. Nunca lo controlé, pero yo creo que sí. No quiero seguir jugando un juego que me hace daño. Claro, yo estoy jugando al juego, pero resulta que el juego hace la pupa. Y digo, ay, cada vez que juego este juego me siento como la mona. Ay, será hora de que pare de jugar este juego. Parece que este juego del ego, ay, trae sus consecuencias. Expreso mi deseo de ampliar mi conciencia y por lo tanto acepto la ayuda de una mente superior a la mía. Y me doy cuenta de que yo, como cuerpito pequeñito aquí, no soy nada. Entonces pido ayuda a una mente superior, ¿sí? Esa inteligencia divina que hablamos la otra vez, ¿se acuerdan? Que es la que me va a dar la inspiración, la que va a limpiar, ¿sí? La que va a hacer el trabajo. Yo no hago nada como personaje. Solo abriéndome una mente superior a mí puedo sanar mi pequeña mente que me hace sufrir, porque es mi pequeña mente la que, vieron la que dijimos el píxel, la que se crea acá especial, un píxel especial, la que me hace sufrir y sufrir y sufrir. Entonces ahora pido ayuda, porque estoy decidido a ver de otra manera. Entonces ahora voy a elegir el amor en cada cosa que veo, porque ya de elegir el miedo me cansé. ¿Qué más tengo que hacer? Otra. Renuncio al ataque. Primero, para renunciar al ataque me tengo que dar cuenta que estoy atacando. ¿Cómo? Mentalmente. O estoy atacando a otros o me estoy atacando a mí mismo. Porque yo creo que cada vez que reacciono hacia que ataco a otro, me estoy defendiendo. Estoy en defensa propia. ¿Vieron como en el mundo? ¿Vieron? Y lo hizo en defensa propia. Siempre nos estamos defendiendo del mundo. Pero, ¿qué pasa? Si hay un ataque ahí fuera, es porque hay un ataque aquí dentro. No habría ataque ahí fuera si no habría ataque aquí dentro. Me lo tengo que recordar muchas veces. Yo también me lo digo a mí misma porque si no, me pienso que me están atacando. Al atacar a los demás, me ataco a mí misma. O sea que yo creo que ataco a otros, pero me estoy atacando a mí. Entonces, voy a renunciar a volver a hacerme daño. Quiero renunciar a volver a hacerme daño. Siempre que percibo que me atacan, lo que realmente ocurre es que una parte de mí con la que me identifico siente peligro de muerte y grita para sobrevivir. Claro, parece loco. Pero si yo no tuviera a quien defender, no sentiría miedo. Porque si yo recordara quién soy, si solo hay uno, ¿a quién voy a atacar? A nadie, pero yo creo que hay otros. Ese es el problema, que todos creemos que hay otro y no podemos salir de ahí. Claro. Entonces ese otro parece como que si yo me uniera a ese otro y lo amara, yo desaparecería, dejaría de ser yo. No, a este hay que defenderlo mucho. Claro, siento miedo. Siento como que me voy a morir. Cada vez que reconozco y digo, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Para el ego, eso es la muerte del personaje. Reconocer que estoy equivocado es la muerte,
Por eso todos tenemos tanto miedo a equivocarnos en la vida. A ver, tengo que hablar. Ay, me voy a poner bien. Ay, que me salga bien. Ni una tosecita, por favor, un pelo fuera de lugar, nada. Todo perfecto, porque si no muero, dice el ego. Esa idea de morir está en nuestro inconsciente y nosotros no somos conscientes. Claro, entonces cuando me equivoco digo, ¡ay, qué horrible, me equivoqué! No, la mente está diciendo, me morí. Es como una muerte, lo vivimos como una muerte. Y entonces queremos sobrevivir. Claro, nos olvidamos que son memorias del pasado. No, nos creemos que soy yo, porque yo estoy identificado con mis memorias, con mi historia. El otro manifiesta los modos en los que mi propia mente me ataca a mí misma. Y si ustedes lo observan, porque yo lo observo a diario, ¿no? Que cada vez que estoy pensando en alguien a quien yo le tengo bronca, está pasando en mi mente, el otro ni enterado está. El otro está mirando, no sé, estará veraneando en el Caribe, qué sé yo qué está haciendo, y yo estoy en mi mente. Y ahora va a ver, cuando venga lo que le voy a decir, no, mejor lo que voy a hacer es esto, porque no, mejor eso no voy a hacer lo otro. Ah, ya me va a escuchar, ya le voy a cantar las 40 a ese otro. Y así la mente, así, bien, y pareciera que fuera real, che, que lo está pasando, la cosa ahí en el momento, porque nos las creemos tanto el ataque mental que parece que es real. Bien. No me doy cuenta que me estoy atacando a mí mismo. No quiero volver a hacerme daño. Nos lo vamos a repetir mucho. No quiero volver a hacerme daño. A ver si lo entendemos de una vez por todas. No quiero atacar, porque si ataco me estoy atacando. Esa es bastante dura. Esa es dura y yo les digo que la verdad, a mí se me olvida. A todos se nos olvida. ¿Por qué? Porque la mente cree estar dividida. La mente cree que las otras imágenes son tan reales como ellas, porque si no, si yo dijera no existo, no soy nada, claro, para decir que el otro no existe, tengo que no existir yo, y la verdad que a mí no me gusta ni medio esto, no. Yo quiero ser esta, por favor. Bien, no soy víctima del mundo que veo. Esta, para el ego, terrible. No quiere saber nada, el personaje dice, ¿cómo que no soy víctima del mundo que veo? Si acá en este mundo miren todas las cosas que pasan. Claro, si yo me diera cuenta que al sentirme víctima estoy entregando todo mi poder mental, no lo haría más. Pero acá, como me olvido, yo me olvido a cada rato, yo les cuento que me olvido. Nos gusta sentirnos víctimas, claro, pero no nos damos cuenta del precio que estamos pagando, que es entregar todo nuestro poder mental. Entonces, tenemos la receta. Cada vez que me sienta víctima, me voy a decir, no soy víctima del mundo que veo, solo mis pensamientos de amor son reales. Y los voy a elegir a ellos, a los pensamientos de amor, en esta situación y con esta persona. Quiero elegir el amor siempre. Bien. ¿Esto qué me permite? En vez de sentirme víctima, recuperar el poder de mi mente para cambiar los guiones, estos guiones que he escrito yo, que me hacen sufrir, y asumir la responsabilidad de mi percepción y por lo tanto de mi experiencia de vida. Entonces ya soy consciente de que nadie me hace nada, de que todo me lo estoy haciendo a mí mismo en mi película mental. Bien, lo que pasa es que para hacer este proceso tenemos que practicar mucho el perdón con las imágenes que vemos ahí fuera, como dijimos la otra vez con lo del espejo, ¿se acuerdan que hablamos? Hasta que mi mente afloje, porque no quiere aflojar. No, ella está agarradita, no quiere saber nada. No, ¿cómo que no soy víctima? No, ¿cómo que renuncia al ataque? No, bien. Pero son
los ejercicios que nos van a permitir liberarnos, bien, y dejar de seguir sufriendo. Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. Bien, hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. Porque recuerdo que el juicio es un ataque mental. Vamos a recordarnos muchas veces. Cada vez que juzgo, estoy atacando mentalmente. Cada vez que juzgo a alguien, estoy confundiendo la verdadera identidad de ese, que soy yo, que es espíritu puro e inocente, con un disfraz que interpreta, o sea, con un ego. Y al hacerlo, también me estoy, yo mismo, yo también, identificando con otro disfraz y con una historia. Claro, yo tengo este disfraz, esta máscara, el otro tiene la otra máscara y su historia. Y yo tengo mi máscara y mi historia. Y ahí andamos defendiendo las máscaras y las historias y los disfraces. Tengo que observar mis juicios. Y corrijo mi mente mediante esta idea. Miren qué idea, muy buena. Eso lo digo mentalmente, no es que le tengo que decir todo por la calle esto. Te amo y te acepto tal cual eres. Porque si yo le digo al otro, te amo y te acepto tal cual eres, me estoy amando y aceptando tal cual soy yo. Porque somos el mismo. Te amo y te acepto tal cual eres. Hay que repetírsela muchas veces. Otra idea. Este instante es el único tiempo que existe. Claro, yo creo que existe el tiempo. Ese es el problema. Que Dios me está corriendo. Bueno, a ver, vamos, rápido, perdonar rápido, mucho hoponopono, a ver, rápido, vamos, limpiando, No, Dios no está haciendo nada de todo eso. Pero como yo creo en el tiempo, digo, no, tengo que hacerlo mejor. ¿No? Mañana lo voy a hacer mejor. A ver. No, porque la semana pasada no lo hice bien. A ver, a ver, mejor la semana que viene. ¿Vieron? Como las dietas es esto. Este instante es el único tiempo que existe. Ahora puedo perdonarme. No, ni mañana ni el año pasado. Ahora. En este instante me pregunto, ¿qué me falta? ¿Qué problema tengo? ¿Algo me duele o alguien me está atacando en este mismo instante? Y van a ver que no. Que en este instante no me falta nada, no tengo ningún problema, nada me duele, ni nadie me ataca. Bien, me centro y dejo de buscar afuera. Y me repito, no hay nada que temer, no hay nada que temer. Elijo vivir este momento paso a paso, sin más. Este instante es el único tiempo que existe y es totalmente correcto. No se opone a nada. Estoy en el amor y el amor no se opone a nada. No hay nada que temer. Si soy amor, no hay miedo. Lindo eso, ¿no? Puedo elegir cambiar todos mis pensamientos de dolor. Miren el poder de la mente. Puedo elegir cambiar todos mis pensamientos de dolor. Me recuerdo el poder que tengo de perdonar cualquier percepción errónea, de sanar cualquier pensamiento de dolor. Soy responsable porque todo está ocurriendo en mi mente. Entonces no soy víctima de mis percepciones. Estoy decidido a que todos mis pensamientos estén completamente libres de miedo, de culpa o condena, ya sea con respecto a mí o con respecto a las otras personas. Bien, todos estos enfoques que les traje, ¿no? Todos estos pensamientos, ejercicios, prácticas, bueno, como le quieran llamar, ¿no? Son para que las practiquemos, porque si no las practicamos, no nos pasa nada. Esto es como el aprender a tocar la guitarra, ¿vieron? Si no practico,
nunca voy a aprender a tocar la guitarra. Todo tengo que practicarlo. Si no, no hay frutos, porque estoy siempre atrapado con el pasado o con miedo al futuro. Pero si yo practico hoy un poquito en este instante, decido ver de otra manera, pido ayuda y siempre estoy en ese enfoque, en esa atención, como dijimos al principio, ¿vieron? Ese poder de elegir, de atenderme, de estar atento a mí, a quien yo soy. Eso es todo el poder. Es todo el poder. El sentido que le doy a mis prácticas. Si realmente quiero eso, si quiero sanar. Porque yo les cuento como experiencia, ¿no? Mi propia. Esto se nos olvida muy rápido. Muy rápido. La mente de mono ataca continuamente. Quiere banana nomás. No quiere saber nada, que perdonar, ni déjame con todo eso. Yo quiero que las cosas se me arreglen así. Oh, ¿por qué? Porque sí, porque se tienen que arreglar, porque soy yo. Bien. Cuando empezamos a tomar conciencia de todo esto, de todo este, como dijimos el otro día, de este odio que hay en nuestra mente, que no hay que tenerle miedo a ser consciente de cuánto nos odiamos a nosotros mismos, por eso atacamos, si no, no atacaríamos, y estamos cansados de hacernos daño, cansados porque nos damos cuenta que nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, literalmente. Entonces ahí es como que decimos, bueno, a ver, voy a practicar, me voy a dedicar unos minutos para mí, sí, voy a pensar en mí, porque nadie piensa en mí, solo yo, pero yo creo que hay otros que piensan en mí, y bueno, vieron, el mundo de la loquera es así, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, cuando ya veo que estoy sumamente loco ya, que ya mi mente va a 20.000 por hora y ya no puedo parar, hay siempre una luz en tu mente que te va a atraer, ¿sí? Bueno, prestale atención, porque ahí es donde tengo que poner mi atención, para estar yo ahí, ¿sí? Y darme cuenta que no hay ningún tú, ni ningún yo, sino que hay un solo yo con mayúscula que somos todos.